de Julieta Mena en Ramos Mejía, de una historia que hoy podemos contar porque ya esa historia está judicializada. Julieta estaba embarazada de 2 meses y medio cuando fue asesinada por Marcos Mansilla en la casa de él en Ramos Mejía. El propio acusado lo contó en su declaración indagatoria ante el fiscal Carlos Arribas, pero además el fiscal con el médico de policía lo certificaron a nivel forense. Ayer nos preguntábamos qué mensaje tenían las lesiones puntuales que presentaba el cuerpo de la víctima en su zona genital, patadas, trompadas, que el fiscal había descartado con notación de abuso sexual en términos de ataque sexual, sino daño, golpes, específicamente en la zona genital de la víctima. Pudimos acceder a la declaración indagatoria completa de Marcos Mansilla. Aclaramos que en una indagatoria el acusado puede mentir y claramente la Fiscalía cree que un gran porcentaje de esta indagatoria, de este acto de defensa es falaz, mendaz, pero habla de la situación del embarazo. Y la síntesis de lo que dice Marcos Mansilla sobre el embarazo de quien era su novia, Julieta Mena, víctima de femicidio, es que él no quería que ella diera luz. Que él le había dicho que como estaba mal económicamente prefería no ser padre. Que le había sugerido y habían acordado un aborto. Que habían acordado que ella quedara embarazada tiempo más adelante, no en este momento que vivía la pareja. Entre otras cosas que cuenta Marcos Mansilla en esta indagatoria y que vamos a ir repasando, yo la dividí en 6 o 7 ítems, porque es muy interesante ahora cuando entendemos el relato que hace y cómo el fiscal se lo va derribando. Cada punto que él cuenta, el fiscal se lo derriba. Si quieren empezamos a leer. Dale. Y les voy a contar cómo arranca la declaración del acusado. Julieta me llamó por teléfono a mi celular diciendo que íbamos a ir al cumpleaños de mi mamá que festejaba en González Catán, que ya había reservado el remis. Yo le dije que lo posponga porque yo estaba drogado y alcoholizado. Son textuales de esta indagatoria, que estamos leyendo completa por primera vez. Que antes que ella llegue yo... No, lo que pasa es que antes que ella llegue, yo me fui a pie. Va de nuevo, perdonen chicos, porque lo tengo acá en el papel original y lo quiero leer de acá para no mezclarlo. Dice textual que antes que ella llegue yo me fui a pie, como decía Meli, hasta Ramón Falcón y la primera paralela de Avenida General Paz, del lado de Capital, y ahí le fui a comprar cocaína a unos travestis. No me la quisieron vender y nos agarramos. Me quisieron pegar y yo también les pegué. Le saqué la merca y me fui. Di un par de vueltas por Liniers y me volví para casa a eso de la 1:30 o 2 de la mañana. Hagamos un parate ahí. Esto sería, según el relato de Marcos Mansilla, previo al momento que él dice me encontré con el cuerpo. Le pregunta al fiscal por qué tenía las manos hinchadas, entre otras cosas, y la contestación que él ensaya para justificar los nudillos hinchados es: fui a comprar droga, merca. Me peleé con los travestis que no me quisieron vender y se la robé. Pero antes de encontrar el cuerpo. Ayer pensamos, por los trascendidos iniciales, que había sido al revés. No, él ubica esta situación, dice: no fui finalmente al cumpleaños de mi mamá en González Catán, me fui a comprar droga, me peleé con los travestis y por eso puedo justificar que tengo las lesiones que tengo en la mano. Bien, seguimos adelante. Este es el primer punto, la compra de la droga esa misma madrugada. ¿Puede ser verdad? Puede ser verdad. Lo de los puños puede ser una justificación. Decir y justificar que tiene golpes o los nudillos inflamados por la pelea con travestis puede ser un invento para no hacerse cargo que tiene la mano de ese modo por los golpes que le dio la mano. Se puede encontrar a los travestis y que declaren si existió la pelea o no. También. Dice luego, ahora sí nos metemos en la escena. Al llegar a mi casa encontré a Julieta tirada en el piso con la ducha abierta.
Pensé que se había patinado o resbalado y ahí cerré la ducha y vi que no respiraba. Estaba muy drogado. Entré en pánico y me fui a dar vueltas por ahí, a buscar a alguien que me ayude. Textuales de Marcos Mancilla. Fui hasta lo de mi hermano que vive en Morón, no me atendió nadie. Después volví a Ramos a tomar el colectivo hasta Liniers y me fui a la terminal. Y ahí me tomé un micro hasta Santa Fe, no recordando la hora, cree que las 7:45, que esa hora salía el micro. Estuve esperando ahí y llegué a Santa Fe a las 5 o 6 de la tarde con la empresa El Pulqui. Cuando llegué busqué ayuda con un conocido, Miguel Ángel Zoraire, que tampoco me dio bola. Bien, el viaje a Santa Fe existió entonces, fue antes de que lo detengan. Es decir, lo que ahora está reconstruyendo el imputado, que está mintiendo en parte, aclaramos, el fiscal dice, parte de lo que me está contando está mintiendo. Pero ¿qué tenemos hasta ahora? Que a la 1:30 de esa madrugada fue a comprar droga, dice él, se peleó con travestis, por eso justifica los golpes en la mano. Para el fiscal, falso. ¿Pudo haber ido a comprar droga? Sí. Lo de la mano es un invento, la pelea con los travestis, o sea, dice el fiscal. las heridas en la mano son de los golpes que le da él. Que le da el golpe, sí. ¿Qué hace luego? Va a la casa, encuentra el cuerpo, como estaba drogado, se sobrepasa con la situación, nunca se le ocurre llamar al 911 y se va. Se asusta y se va. Y de repente se va ¿a dónde? A Santa Fe, donde tiene familia, a buscar a un tal Zoraire que tampoco le dio bola. Y el fiscal le pregunta con razón, porque dice, está bien, hasta ahora vos me estás contando que estabas drogado, que te peleaste con unos travestis, que encontraste a tu novia muerta. ¿Para qué te fuiste a Santa Fe? Buena pregunta, señor fiscal. ¿Y qué contesta? Que preguntado que fue por el señor ayudante fiscal a que se refiere cuando dice que buscó ayuda, porque él dice textual, fui a buscar ayuda con un conocido. ¿A Santa Fe fuiste a buscar ayuda? Sí, fui a buscar, ¿pero ayuda de qué? Si en teoría vos te encontraste con tu novia muerta y no sabías de qué se había muerto, ¿por qué? ¿Ayuda de qué? Si nadie te estaba persiguiendo a esa altura por un homicidio, ¿por qué te fuiste a Santa Fe a buscar ayuda? Bueno, se paranoiqueó, ¿qué dijo? Ahí viene la explicación. Que iban a pensar que era él. Bien, busqué ayuda, dice textual, porque no sabía qué hacer. Yo ya estuve preso y que esto era un delito, claro, y que no me iban a creer a mí, que había muy pocas posibilidades que yo no pueda llegar a ser imputado. ¿Cómo sabía que era un delito? Le pregunta al fiscal en su cabeza. Digo, claro, ¿cómo sabe que es un delito? Ella simplemente, para su perspectiva, había aparecido muerta ahí. Había aparecido muerta en la ducha vestida. No necesariamente en el contexto de un delito. ¿Por qué no sacó la conclusión de que la habían matado? Hizo la conclusión forense sola. ¿Los golpes estaban a la vista? En teoría sí, cuenta la mano. Ah, bueno. Bueno, pero también se los pudo haber autoinfringido si se cayó. Pero se contradice el mismo. La vieron que era evidente. La madre, tenés razón. Pero se contradice el mismo. ¿En qué sentido, Meli? Si sabes que es un homicidio, ¿para qué te escapás? Llama al 911. Bueno, a él se le ocurre justificarlo de este modo. No, pero tenés esa parte, pero iba a seguir el hilo de su propio relato. Cuando él dice que ella dio por entendido que había un delito, por ahí puede excusarse diciendo, claro, era obvio que había sido en un contexto de violencia porque ella estaba claramente muy golpeada. Pero no va de la mano con lo que dice al principio. Es lo que está diciendo, llego a mi casa, la encuentro golpeada y muerta. Yo estoy soy un redrogado. ex convicto, estoy drogado, van a decir que la maté yo. Entonces agarré y me asusté y fui primero a la casa de mi hermano y no lo encontré porque seguramente estaba en el cumpleaños de mi mamá y me tomé otro colectivo y me fui a Liniers, y me subí a un colectivo y me fui a Santa Fe. Vas a pedir ayuda a Santa Fe. Primero vas a buscar al hermano, no está, vas a Morón, a Ramos, a Liniers y terminás en Santa Fe. Perdón, esto es una apreciación personal, un juicio de valor que no debería hacer, pero lo voy a hacer igual. Hágalo. Es como que alguien va inventando sobre la marcha lo que se le ocurre. Lo que se le ocurre. Y ahora, ante la evidencia. Probablemente drogado, ¿eh? Es probable, es muy probable. ¿El abogado le recomendó declarar? No, el abogado todo lo contrario. El defensor oficial le dijo, no hable, maestro. Y él fue y habló. No, ya me parecía que esto estaba como muy mal asesorado, si era así. ¿Qué preguntado? ¿Y qué dijo? ¿Le preguntaron? ¿Usted sabía que su novia estaba embarazada? Ahí viene el tema, lo introduce él solo, ¿eh? Escuchen esto. Que preguntado por el señor agente fiscal a qué se refiere cuando manifiesta esto, era un delito, contesta, estaba sin vida. Encontrar a alguien sin vida es un problema, un delito para mí. Yo estaba drogado, no tenía uso de razón, me fui. O sea, por un lado te vas a pedir ayuda porque pensás que es un delito. Y cuando el fiscal te pregunta cómo sabía que era un delito, y no tiene mucha explicación para dar. Él dice, es un delito porque estaba sin vida. Sí, pero dice, no tenía uso de razón. Me parece que usó bastante bien la cabeza, ¿eh? Y se acordaba todos los detalles. Sacó unas cuantas cuentas. Bastante tiempo para pensar, aunque sea burda hasta coartada, la armó. ¿Sigo? Sí, y déjeme abrir un paréntesis. Ábralo. Antes de que continúe, porque no se olviden ustedes que está justificada la presencia dentro del departamento por alguien que ya ha atestiguado públicamente y lo va a hacer en la causa, Mauro,
¿Qué escucho? Los golpes, los gritos, los insultos Amenazas y una hacia él. amenaza hacia él. Es decir, él. no es alguien que llega y en silencio se encuentra con su novia muerta. Es decir, que nadie escuchó absolutamente nada y puede darle cierto crédito a la historia, sino que hay gente que está acreditando que ahí pasó algo. La misma gente que le avisó a la madre, la misma gente que después le avisó a la policía. Perdón, cierro para Sigo. Que preguntado que fue por el fiscal sobre el estado en el que se encontraba el cuerpo de Julieta, refiere, estaba tirada en el piso, mojada, con la cabeza sangrando. Que preguntado por el fiscal si quiso asistirla, refiere, mire, si respiraba o no respiraba, tenía la cabeza sangrando, le faltaba una zapatilla. Que preguntado que fue por el agente fiscal cómo Julieta accedió a su casa, refirió, ella estaba ahí, vivíamos y ella también dormía en lo de la madre. No sé si tiene llave de la casa. ¿Qué nos dijo ayer la madre de Julieta? Que no tenía llave de la casa de su novio. O sea, Mansilla dice, yo llegué y ella estaba ahí. Lo que no aclara Mansilla es que no tiene llave Julieta de la casa. O sea, lo que dice el fiscal es la única forma que tuvo Julieta de entrar al lugar donde termina asesinada es si le abrió el dueño de la casa, que es Marco Mansilla, hoy detenido. ¿Sigo? Es compleja, pero es interesante. Que preguntado por el fiscal si Julieta tenía sus prendas en la casa del Vicente, manifiesta no. Tenía todo en la casa de la madre. Alguna que otra prenda capaz que quedó. No sabría decirle. Que preguntado por el fiscal a qué distancia vive la madre de Julieta, de la finca de él, dice a 2,5 cuadras, casi 3. Que preguntado por el fiscal si era común que Julieta se vaya a bañar a su casa, refiere que sí. Que preguntado por el fiscal si sabe los motivos por los que lo hace en vez de ir a donde su madre o a la casa de su madre, quizás quería esperarme en casa. No sé qué pasó, claro. El fiscal le dice, ¿por qué crees que Julieta fue a tu casa? Y tal vez no quería esperar en casa, de repente. Ya cuando habían desistido de ir al cumpleaños de la madre de él, él dice, no, tal vez Julieta me quiso esperar en casa igual, por más que no íbamos a ir al cumpleaños de mi mamá. Sí. También raro, ¿no? Sigo adelante. El fiscal le dice cómo se comporta habitualmente al estar bajo los efectos del alcohol y las drogas, y refiere, me acuerdo poco y nada. Me acuerdo que llegué, entré en pánico y me fui. Comúnmente a veces no tengo noción del tiempo, recuerdo pocas cosas, no va de la mano de todo lo que se está acordando. O sea, por un lado dice, sí, con el alcohol y con la droga no me acuerdo de nada, pierdo la noción del tiempo. Y después se acuerda de todo, enorme, con un nivel de detalle tremendo. Hasta la marca del colectivo de la empresa la Pulqui, señor. Y a la hora que tomó el colectivo, sigo. Que preguntado que fue por el agente fiscal, con el relato del imputado manifiesta, volví de Santa Fe a las 23:30 en ómnibus, o sea, fue a Santa Fe, vos fíjate, ¿no? Fue a Santa Fe, llegó a las 7:30 de la tarde, ni siquiera se bajó y se volvió, llegando a Liniers a las 6:30 de la mañana. Fue a ver si alguien le tiraba un centro, un conocido no pasó que nada. tiene en Santa Fe, claro, le debe haber contado la verdad y ese alguien le dijo tómatela, volvete. Me volví a tomar un taxi para ver si encontraba a mi hermano en Morón, o sea, ya está, vuelve de Santa Fe. Vos fíjate la locura de ir y vuelta, ¿no? Pero tampoco lo encontré, como no estaba, me fui a la casa de mi tía Isabel Frutos, que queda en González Catán, y ahí me puse a hablar con ella. Escuchen esto, es el momento clave, que la tía no le cree y que la tía le dice, presentate que sos el autor. Y ahí me puse a hablar con mi tía. Qué bien esa tía, ¿eh? Muy bien la tía, para destacar, hablamos de la tía Isabel Frutos. Y le dije que yo no había sido, o sea, a esa altura ya estaba la difusión del caso en los medios, estamos hablando el lunes a la madrugada, ya se sabía. Y ya se hablaba de un crimen, sí, yo no había sido. Yo di la información el domingo a las 11 de la mañana, el homicidio, ¿sí? Le dije a mi tía que yo no había sido, que tenía pánico y que no sabía qué hacer, que necesitaba hablar con alguien. Pregunté si sabía de alguien que podría haber sido. Vos fíjate, ¿no? Él dice, yo le pregunté a mi tía si ella sabía quién podía haber sido. Hay mucha gente que me quería ver mal. Ahora va a plantar, va a sembrar un sospechoso. La familia de ella ya viene diciendo que la familia de ella no lo quería. Eso es cierto, pero ahora ¿qué va a hacer el acusado en este tramo de la indagatoria? Va a plantar él un sospechoso. Va a decir, yo no fui. ¿Quién fue? Ahí va el tema, ¿quién aparece en escena? Según el acusado. Entonces dice, tengo sospechas de una persona a la que le saqué drogas. Un tal Alejandro. No sé dónde vive. O sea, sospechás de un tal Alejandro al que le sacaste drogas, pero no sabés dónde vivís. Lo colocás como sospechoso, pero no sabés dónde vivís. Solamente lo instalás. Si tenés un conocimiento con él, decís... Bastante sacador de drogas también. Además. Le sacó al travesti y le sacó a otro, sí. Con todos tiene problemas por la adicción. Vive cerca de la calle Palacios, cerca de la comisaría. No tengo más que agregar. Dice respecto de... Planta un sospechoso. Acá hay un problemita, que ella no tenía llaves de la casa. Ya lo dijimos. Con lo cual la única forma en que ella tenía de entrar era si él le abría. Y esto Marco Mansilla no lo dice. ¿Y entonces? Vamos con el tema del embarazo, porque acá viene la parte del embarazo que es muy fuerte. Y sí, porque es clave también saber cuál fue su reacción, si él sabía o no sabía que ella estaba embarazada. Preguntado por el fiscal si en algún momento se agredieron físicamente con su novia, manifiesta muy poco, tal vez algún forcejeo. Ella me empujaba. Que preguntado que fue por el agente fiscal si le decía de algún modo a su pareja, refiere que sí, que le decía lechoncito o Juli.
Que preguntado por el fiscal si sabía que Julieta estaba embarazada, dice, acá viene la parte más fuerte. Sabía que estaba embarazada. ¿Sabía? Yo no estaba bien económicamente. No quería, está diciendo que no quería que ella tuviese el bebé. Ella me dijo que se iba a hacer cargo ella. Yo le decía que no se podía tener una criatura así. Ella quiso abortar, incluso. Que hacía 2 semanas tuviera una conversación sobre el embarazo de Julieta. Que ella quería tenerlo, pero yo no. Y me dijo que íbamos a estar mejor y lo íbamos a poder tener. Porque lo hablamos y ella entró en razón y dijo que cuando estemos mejor económicamente lo íbamos a tener. Se lo iba a sacar. Yo era el padre de esa criatura. Tremenda la parte de la indagatoria. Hace 2 semanas tuvimos una conversación sobre el embarazo. Ella quería tenerlo, pero yo no. Y me dijo que íbamos a estar mejor y lo íbamos a poder tener porque lo hablamos y ella entró en razón. Y dijo que cuando estemos mejor económicamente lo íbamos a tener. El planteo era, ahora no, más adelante sí, para eso ella tenía que abortar, pero él le decía, yo ahora no quiero porque estamos mal económicamente, abortá. Y en otro momento más adelante seremos padres. Exactamente, tremendo el razonamiento y la para él era lo mismo, un hijo que otro. Para él era lo mismo, no, un cero hijo que apego otro. a la vida. Ahora está claro que no le importaba absolutamente nada. Ahora sacate el bebé, Claro, en ahora, otro momento te como pones si fuera, un bebé. claro. Era lo mismo el que estaba como si fuera gestando una que el que compra. fuese a venir, es igual. Sí. es A lo ver, mismo. necesité leerlo de vuelta porque no puedo creer que una persona pueda pensar así. Y esto sí es un juicio de valor. Y eso esto no lo convierte en un asesino, pero la verdad es que es un desagradable. No, y esto si lo unís, que los golpes mayoritariamente fueron en la zona genital. En la zona genital de ella, Ahí en te la parece. panza, dijo el fiscal, en la panza y en la zona genital. Patadas y trompadas. Atentos. Él acá insiste con que el hijo era de él, que el arreglo era, entre comillas, el arreglo que él le propuso a Julieta era no lo tengas ahora, abortar, lo tenemos más adelante, hablando como si fuera, no sé, un objeto. Un trámite, sí. Un trámite de rutina. Una pregunta, si ahora se confirma que él efectivamente sabía que ella estaba embarazada y el embarazo iba por las 8 semanas, o no, 10 semanas de gestación. Con el nuevo Código Civil es una vida más. Eso. Eso me escribe Gabriel Díez y me dice, el nuevo Código Civil dice que el bebé es desde la gestación, con lo cual, déjame que diga una sola cosa, el fiscal está a punto de llamar la indagatoria otra vez por doble homicidio, porque le va a computar la muerte del bebé. Y sí, y así debe ser, porque perdóneme, eso quería decir. por eso es fundamental. ¿Qué dice usted, doctor? Yo creo que la doctrina va a estar dividida en este caso. Como siempre, sí. ¿No es cierto? Creo que podría establecerse un homicidio por un lado y un aborto por el otro. Ahora, ¿qué relevancia tiene la ley civil en este caso? Bueno, yo creo que tuviese algún reparo todavía para... Bueno, el fiscal está evaluando si lo cita indagatoria por doble homicidio. Es una de las posibilidades que evalúa el fiscal Carlos Arriba, es decir, para mí, dice el fiscal, yo tengo consumado un doble homicidio, no un homicidio, 2. Tiene esta posibilidad que está evaluando. Si lo cita otra vez en indagatoria, le dice, mire, usted, señor Marco Mancilla, no solo mató a su novia, sino que mató al hijo que estaba gestando. Con lo cual usted debe responder por doble homicidio agravado. Pero bueno, es algo que no definió. Y además por femicidio. No, obviamente, el primer hecho es un femicidio. Pero además usted va a responder por el homicidio del bebé. Y porque aparte acá quedaría prácticamente con todo esto demostrado, o la hipótesis, por lo menos que hay que profundizar, es que él mata o le da una paliza primero para quitarle el bebé. Sí. Para lograr que ella pierda el embarazo. Con ese propósito. Con ese propósito. Por lo menos si uno cree los dichos del propio imputado, él está manifestando, si es el autor, que él no quería ese bebé. Después él dirá sus razones, el contexto, la economía, más adelante, pero él claramente está diciendo no quería ser padre. Una cosa es una operación abortiva y otra cosa es esmolarla trompadas para que pierda bebé. Sí. Ya lo sé, pero digo que él mismo manifiesta que él no quería ser padre en este momento. Él mismo se está autoincriminando en el posible móvil del hecho, ¿no? Que es un femicidio combinado con matar al bebé. En ese punto en particular, ¿no? La declaración indagatoria, lejos de beneficiarlo, porque es un elemento de defensa... como un... Claro, está esclareciendo el hecho. Está esclareciendo, es la primera vez que... Está esclareciendo eso le el quería hecho. decir. El fiscal lo decía ayer. Por eso te preguntaba si alguien le había recomendado a este muchacho que declare, porque no nace puedo a partir creer. de sus propios dichos. Sí, igual no se puede tomar como válidos estos dichos. No hay que probar el hecho. Bueno.
El hecho para mí se prueba por otro pero lado. va a haber pruebas científicas. No, y se prueba porque está el cuñado que escucha. Para mí se prueba mucho más por otro lado. Además, que por si lo tiene dicho de él. heridas, tiene que haber rastros en las manos de ella, Acordate tiene que haber quedaron cabello en la escena cabellos. del crimen, tiene que haber de todo. No quedaron cabellos. La propia tía, la tía de él, que es la primera que ve el cuerpo de Julieta, habla de una mujer en el suelo en posición defensiva, con sus manos en posición defensiva, lo que quiere decir que de ese ataque inicial se defendió y seguramente hay rastros que van a servir para la investigación. Arrancó pelos. Por eso, Lo contaba ayer el fiscal. Llegó a arrancar 3 cabellos del autor. La gran cagarse- sorpresa sería que ese cabello no coincida No sea con él. de la Claro, persona que esa está sería detenida. la gran sorpresa. Seguimos adelante, si les parece, pasamos del tema del embarazo a la relación de celos, cómo era la relación de él con la víctima y la relación de él con la familia de la víctima. Preguntado por el fiscal cómo era la relación entre ambos, últimamente refirió: me celaba mucho ella, nos llevábamos ahí nomás. Ella también pensaba que no andaba bien la relación y que andaba alguien atrás de todo esto. No se entiende qué quiso decir ahí. Como había una que tercera persona ella también lo celaba pensando que él podía estar ya con otra persona. Seguimos adelante. Porque el ladrón piensa que todos son de su condición, ¿no? Que preguntaba por el fiscal respecto a la relación con la familia de Julieta, refiere que la relación era mala porque la madre me había dicho un montón de cosas. Que preguntado por el fiscal si conoce a Mauro, que es el cuñado de la víctima, refiere que es el marido de la hermanastra de ella, el marido de Florencia, lo conozco como Mauro, tengo poco y nada de relación, vive a la vuelta de mi casa. Que exhibido que lees la fotografía de 9 respecto a la remera que se aprecia en la placa, refiere que esa remera le pertenece, que es suya. Que preguntado que fue por el agente fiscal, ¿por qué estaba porque él secuestra una remera de él tirada en la calle el día del hecho. De él. De él. Él la reconoce como propia y le preguntan por qué esa remera estaba tirada en la calle. Le pregunta al fiscal. En la pelea. Manifiesta que él la tiró en la calle después de secarse las manos tras agarrarla a Julieta. Esta da la explicación, que él mismo la agarra a Julieta. Antes no dijo que la había agarrado. Traza como un escenario de película donde queda la evidencia de un inocente que lo condena. Entonces tiró la remera, muchas coincidencias, con la que quise limpiar la sangre. Antes no dijo que... acordate lo que dijo al principio, nunca dijo que tocó el cuerpo. Y ahora tiene que limpiar la remera. Acordate esta contradicción que acabo de ver. No, dijo que vio el cuerpo, que se asustó y se fue y se tomó un micro y se fue a Santa Fe. Dice que tenía manchada la remera con sangre de ella. ¿Por qué? Si antes no le había tocado el cuerpo. Ojo con este dato. Que el fiscal lo vio, obviamente. Sigo. Que preguntado por el fiscal por qué no llamó a las autoridades, refiere, que es lo que dijimos todos. Dice: porque estaba redrogado, entré en pánico. No llamé a la cana porque estaba redrogado, entré en pánico. Que preguntado que fue por el fiscal cómo era Julieta, refiere: una piba laburadora, nos amábamos mucho, celosa, muy dada con la familia, con mi familia, una chica sociable. Todo el relato al revés de lo que hace la madre de la víctima, que dice que el celoso, el posesivo, el controlador era él, y él que hace, invierte las cosas, porque la víctima no puede hablar. Entonces ¿qué hace? Dice: no, ella era la que me perseguía, ella era la que pensaba que yo tenía otra mujer, ella, y ella no puede hablar porque está enterrada. Seguimos adelante. Que preguntaba por el fiscal si utilizó su tarjeta SUBE durante todos estos sucesos, refiere que sí, para regresar desde la casa de su hermano en Morón, pero que no la tiene y que no está registrada su nombre. O casualidad, usó la SUBE para volver de la casa del hermano, pero no la tiene más. ¿A quién le hace acordar la falta de la SUBE? Pega uno este muchacho. ¿A quién le hace acordar la falta de la SUBE? A Mangieri. Seguimos adelante. Que preguntó que fue por el fiscal respecto a las lesiones que presenta en su mano, manifiesta: esto fue cuando le pegué al travesti. O sea, el fiscal le dice: maestro, todas te pasaron. Te agarraste con el travesti cuando fuiste a comprar falopa, viste el cuerpo y te fuiste, se te manchó la remera y lo tiraste. Se te manchó la remera, pensaste, me plantaste un acusado que se llama Alejandro, que no sabe dónde vive. Pero como si fuera poco, cuando te pregunto por qué tenés los nudillos como los tenés, esto fue por la paliza que le di al travesti. ¿Sigo? Preguntado por el fiscal cómo estaban los accesos a su vivienda, refiere que la puerta que da hacia el exterior estaba cerrada y que la puerta que está dentro de la propiedad estaba abierta, sin presentar signo de haber sido forzada. Que una parte de la hoja exterior, o sea, dice, no había violencia en la puerta, ¿sí? Que una parte del portón exterior no tiene cerradura, pero sí una trabita, siendo allí por donde el discente suele ingresar. Que preguntado por el fiscal si notó algún faltante en su domicilio cuando encontró a Julieta, dice que no. Bueno, sigue hablando de cuestiones vinculadas al lugar y voy ahora a esta parte, escuchen. Que preguntado que fue por el agente fiscal en qué condiciones estaba Julieta cuando la encontró en la casa, refiere que estaba vestida con la ducha abierta. Que preguntado que fue por el fiscal si era común que Julieta estuviera en la casa de adelante cuando no habitaban allí, refiere que entraba porque así ella me veía cuando entraba yo, porque yo llegaba a cualquier hora a veces. Muy poco clara la respuesta. Que preguntado que fue por el fiscal desde dónde lo llamó y Julieta
desde dónde lo llamó Julieta cuando le dijo de tomar el remis, manifiesta: estaba en el trabajo, creo, siempre me llamaba, trabaja en una casa de empanadas en San Martín, estaría cerrando la caja. Que preguntado qué fue por el fiscal, qué tipo de estupefacientes tomó de los 2 travestis, refiere: merca, 3 bolsas, no sé de cuánto. Yo había tomado vino y pastillas antes de salir. Están 100 pesos cada una. Cuando me la dio y vi que era poco, se la quise sacar y se la saqué. Está justificando su supuesta pelea con los travestis tranza, ¿no? Que preguntaba que fue por el fiscal, si en algún momento dado en el que tuvieron grescas con Julieta, ella lo denunció ante las autoridades, manifiesta que no era para tanto. Respecto a las peleas, dice, no eran para tanto las peleas que teníamos con Julieta. Que preguntaba por el fiscal cuánto pesa el Dicente, dice 110 kilos y ella 60. Miren la diferencia de peso. El doble pesa él que ella, que su víctima. ¿110 kilos pesa? 110 kilos él, 60 ella. Preguntado por el fiscal cómo fue la secuencia fáctica. Es alto. Sí, se nota. Sí, se nota, mira. En esa foto. Escuchen esto que es el final. Preguntado por el fiscal en qué horario preciso fue que encontró a Julieta, refiere que a eso a las 2 de la mañana. Preguntado por el fiscal si cuando llegaba a su vivienda normalmente se dirigía a la edificación del frente, refiere que no, pero como escuchó la ducha encendida, por eso fue a ver si estaba alguien ahí. Recuerden lo que explicaba ayer la madre, que ellos habitaban la parte de atrás y el cuerpo aparece en la parte de adelante, con lo cual lo que están presumiendo es que él la ataca de forma deliberada en un lugar que es un sector de la casa que usan poco, a propósito. Ni Benella entró a ese domicilio. Sigo adelante. Que preguntado por el fiscal en relación a la sospecha que tiene de una persona que el deponente le sacó droga hace un tiempo, para que aclare qué sospecha tiene, el Dicente manifiesta que fue él. Que preguntado que fue por el agente fiscal, a qué se refiere con la palabra fue él, el acusado manifiesta el que mató a mi novia. Es decir, el fiscal le pregunta y le dice: vos me estás diciendo que hay un tal Alejandro que al que le sacaste droga, vos le sacaste droga, vos te sacó droga, que es el sospechoso. ¿Estás seguro? Sí. Le dice al final. ¿Se entiende? Le repregunta por aquello que le dijo al principio. No, fue él. Fue Alejandro. Preguntado por el fiscal cómo sabe que alguien la mató a Julieta, manifiesta: yo la encontré desmayada, sangrando, no respiraba. Cuando entré estaba en el piso sin respirar. Yo pienso que fue así. Después de un tiempo lo pude discernir, que es lo que yo les dije ayer. A ver, él al principio no dijo la mataron, dijo la encontré muerta. Entonces el fiscal le pregunta: ¿por qué sospechás de un tal Alejandro si en realidad vos pensaste que estaba muerta? ¿Cómo sabes que era un homicidio? Si nunca supiste que era un homicidio. ¿Se entiende? Totalmente, entonces claro. Dice, no, ahora, típica, ¿no? Cuando estás al horno de indagatorio, decís, no, ahora pude concluir que la habían matado. Ahora me di cuenta que la habían matado. Esta es la indagatoria de este femicidio. Esto no cierra de ningún modo. Ningún lado. Pero ¿sabe es en un marco cuadrado, una puerta redonda. Marche no preso. cierra nada esto. Marche preso. Pero imagínense, porque yo me quedé pensando en la nota que hicimos ayer con la madre, ¿no? Lo terriblemente doloroso que es para la familia saber que este tipo no solo que buscó, aparentemente, quitarle la vida a ese bebé, sino someterla a ella a una paliza fatal. Y ahora inventar todo esto. Y ahora decir con ella muerta y muerta de esta manera, ensuciarla. Decir que ella era celosa, que ella lo hostigaba, que ella sospechaba que él estaba con otras, que ella está muerta. Ella está muerta, no puede hablar. Pero eso es más de lo mismo. Claro, es más de lo mismo. Es más Es más de lo mismo. Es más, se está suavizando su interpretación de los hechos. Yo estoy de acuerdo, Claro. pero es bestial. Es bestial escucharlo. Es Pero bestial que pueden- un tipo se le pueda cruzar por la cabeza, quitarle el embarazo de su pareja, un hijo propio, además, a trompadas, ¿Sabes qué hizo para mí en la a indagatoria? patadas. A ver si comparten. ¿Entendés que es de bestia? Sí. Es No hay bestial. dudas. Pero ¿saben qué para mí hizo en la indagatoria? Lo pensé hoy en la mañana. Mezcló 4 o 5 casos policiales que escuchó en los medios de comunicación. Tiene parte de la defensa, No el creo caso. que Escucha esto. que le dé para en la eso, mente Mauro. del tipo, mirá lo que pensé. En la primera parte de la defensa, da a entender, se patinó en la bañadera y la encontré muerta caída. Carrascosa. En la segunda parte de la defensa, habla de perdí la sube. O casualidad, cuando fui a pedir ayuda, perdí la Mangieri. sube. Mangieri. Lo pensé recién cuando lo estaba repasando. Mete 2 o 3... No, digo, no sé si lo craneó, pero es increíble pensarlo en esos términos. De todas maneras, Termina él se metiendo ubica. como, Creo que es como lo único- argumento. es lo único que puede armar sobre los hechos. Es decir, es más o menos lo que Se le ocurrió. Sí, lo que pero podrías en esa- armar en algo tan evidente. en ¿Qué esa podés armar? Lo único ocurrencia. que falta es una grabación que lo muestre haciéndolo. Tenés uno que lo escucha a través de la pared, que recibe una amenaza de muerte de su parte, que escucha cuando le está pegando, que escucha cuando languidecen los gritos de Julieta, que escucha los ruidos contra la pared, Que escucha la amenaza cuando personal. él dice despertate, despertate, es decir, cuando ya está muerta, que es ahí cuando él llama a la familia de Julieta, que cree que pasó algo grave.
Pero en esa ocurrencia, lo más curioso es que él se ubica en el lugar de los hechos. Posterior. Claro, Bueno, no tiene con manera de no posterioridad- ubicarse en ese lugar. ¿Por con qué? posterioridad a la muerte, ¿no? ¿Pero sabes Claro. por qué? Porque el propio cuñado le escucha su propia voz gritándole a la pobre víctima, y la víctima diciéndole no me pegues más, lo nombró. No solo que lo nombró, sino que lo amenazó. Sí. Entonces no tiene forma de ubicarse afuera. O sea, esa ya no puede decir. ¿Qué iba a inventar? Que era un doble, que iba a inventar respecto de eso. En ese discernimiento y en la distinción de lo que inventa y lo que no inventa, cuesta creer que estaba tan afectado por las drogas, ¿no? Porque Obvio. sabía lo que tenía que inventar y Obvio. desechaba lo otro, ¿no? Totalmente. No, te Por eso cuento una digo que historia la declaración muy indagatoria- exacta como para no estar en sus cabales. Sí, por eso Recuerda Claro. todo, lo único que no puede manejar es ese momento de ver a su novia Sí, muerta. sí. Que Y lo a lleva Santa hasta Santa Fe. Fe, sí. sí, A comer al quincho de chiquito. Sí. la mendacidad de la declaración indagatoria es valorada por los jueces, ¿no es cierto? Recién yo escuchaba todo lo que decían, sobre todo lo que leía Mauro, y había cuestiones que aparentaban ser más valoradas que otras. Yo creo que tiene que ser valorada en su conjunto, ¿no? ¿Sabes, Mauro? En Sí. su conjunto, ¿no? Todo La declaración en forma global, ¿no es cierto? No es que dice, bueno, esta parte es verdad y esta parte es mentira. Yo creo que hay que hacerla... Para mí es toda Mendaz. Es toda Mendaz. Y el fiscal ayer dijo lo mismo, es Mendaz completa. Lo que pasa que tal vez, a lo que voy es que pudo haberse drogado, pero y después inventa los travestis, inventa la pelea, inventa todas las situaciones, pero no cierra por ningún lado. Por eso sigue preso. Y por eso el fiscal es muy probable que le agrave la acusación por doble homicidio. Y me parece importante, tenemos que hacer una pausa, dejar claro que ella pudo haber tenido todos los novios que tenía ganas de tener, pudo haber sido la mina más infiel del mundo, pudo haber sido lo que él ahora quiera decir de ella, pero nada justifica la bestial paliza que él le dio que terminó con la muerte. Digo, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros ayer hablamos con la mamá y la mamá trataba de explicar todavía que quién era su hija, que seguramente era un ángel. No hace falta ni aclarar quién era la hija, no importa. No cambia. No importa, no cambia. No hace al hecho. Siempre lo aclaramos porque si no dan vuelta a la historia. Claro. Y una madre tiene que ensucia. venir a explicar lo que no tiene que explicar. La hija podía hacer lo que quisiera. Obviamente. Digo, no pasa por ahí. Ya Total. venimos, no se vayan.